Buenas noches. Hoy, pues para mí no es un programa cualquiera. Yo, si me permiten, voy a leer. Hoy sí que me he tenido que escribir la presentación porque, bueno, pues un poquito en shock ya estoy. Bueno, muy buenas noches. Hoy no es un programa cualquiera para mí, como ya les he dicho. Esta semana, el viernes en concreto, el cielo descargó con una fuerza inesperada y devastadora en mi pueblo y otros pueblos de la comarca que luego nombraré. El viernes nuestra tierra, nuestras calles, nuestros campos, nuestras instalaciones y sobre todo nuestra gente vivió una de las tormentas más intensas que se recuerdan. Todavía no hemos olvidado la Dana de Valencia, pero esta no fue pequeña. En cuestión de minutos la lluvia se convirtió en furia. Esto no es IA, esto lo he escrito desde lo más interior de lo que he vivido porque estaba allí. Los caminos en ríos y el silencio en angustia, las llamadas de auxilio y el ruido atronador del río y su corriente, creo que será algo muy difícil de olvidar. Pero también, casi al mismo tiempo, brotó algo más fuerte que el agua, la solidaridad. Vecinos ayudando a vecinos, manos que no se conocían tendiéndose sin preguntar y corazones latiendo al unísono en medio de un gran caos, un caos absoluto. Milagrosamente no hubo pérdidas personales, milagrosamente digo. Pero perder un hogar significa perder un refugio, seguridad y recuerdos. No podemos olvidar que la tormenta ha causado estragos en la agricultura local, arrasando cosechas, campos, árboles, ganado, todo aquello que iba encontrándose por el camino. Estas pérdidas no solo suponen un duro golpe económico, sino que también amenazan a la permanencia en el territorio. Esos jóvenes agricultores, esos no tan jóvenes entre los que yo me encuentro, como tantos otros, que viven y fijan territorio con sus familias, con sus empleos de manera directa, indirecta. A esto sumamos los graves daños en infraestructuras, se ha llevado puentes, se lo ha llevado todo, que dificultan el acceso y el transporte. Hemos de hacer una reflexión profunda. Si no se toman medidas importantes, y aquí apelo pues a los compañeros de todos los días e inmediatas, importante también, muchas familias pueden verse empujadas a la ruina y al abandono de lo que hasta ahora ha sido su medio de vida, su tierra y su casa. Esta noche en nuestro programa queremos ir más allá de los datos y las imágenes las conocen ustedes ya, como en todos los sitios, pues ya se han pasado por Instagram, Facebook, televisiones. Más allá de los daños materiales o las imágenes impactantes, quiero contar la historia humana de personas detrás de esta tormenta, la resiliencia, el coraje y la unión de un pueblo que una vez más demostró que no se rinde. Azuara ha sufrido, pero Azuara está en pie y me consta que esta presentación también se puede aplicar al resto de pueblos afectados que nombraré ahora mismo. Y nosotros estamos aquí pues para contar su historia y sobre todo, ya que tengo este medio, para pedir que no se nos abandone. Muchas familias dependen de ello. Espero que hoy dejemos el ruido mediático ese que nos atrona también en todas las cadenas, en todos los programas, y consigamos hacer un programa de unión, de consenso, que nos lleve a encontrar soluciones para paliar en medida de lo posible esta tragedia. Esto es lo que os digo. Me vais a permitir que diga los pueblos que están afectados. Azuara, Letús, Almonacid de la Cuba, Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros, Moyuela y Vinaceite. Yo creo que no me dejo ninguno, no sé si tendréis alguno más, y no sé si he dicho Almonacid de la Cuba, que creo que sí. Y el agradecimiento, importante, muy importante, a todos aquellos voluntarios, a todas las personas que vinieron a Azuara, de Paiporta, a pesar de la situación que ellos siguen teniendo, Protección Civil, que actuó desde el primer momento, fuerzas y cuerpos del Estado. Hoy he venido de Azuara, y era impresionante cómo se desplazaban. Ayer estaban por el pueblo, ver a toda la gente joven y no tan joven, voluntarios en Azuara, era algo, inexplicable. Brigadas forestales, empresas de limpieza, todas las personas que ayudaron a limpiar, bomberos, guardia civil, policía local.
autoridades y responsables políticos que también se acercaron, Jorge Azcón, Mar Vaquero, Fernando Beltrán, creo que hubo mucha gente de la DPZ, perdonen que no me acuerde de los nombres, Jorge Puello también vino, un diputado de Madrid, vino también a visitar el pueblo, en fin, Carmelo Pérez, de municipio y comarca, y yo no sé si me dejo a alguien, que seguro que sí, ya me disculparán porque este programa me está costando bastante. Así que sin más voy a pasar a presentar a mis contertulios, que es mi fin, y bueno, que ellos nos puedan aportar y desde aquí, sobre todo, a sus diferentes grupos políticos, explicarles la situación y ver cómo nos pueden ayudar. Entiendo que de la única manera será desde la armonía. Y bueno, Óscar, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Por decir algo, ¿no? Porque ya sentimos todo lo que ha pasado y aquí estamos todos de acuerdo. Es una auténtica desgracia. A perro flaco todos son pulgas y ya tenemos el problema de la despoblación, de la vertebración y todo. Pues en una mala tarde se puede perder. Afortunadamente no tenemos que lamentar pérdidas humanas, pérdidas de vidas. Sí. Afortunadamente, bueno, yo creo que ha sido un milagro, prácticamente. Sí, yo creo que ha sido realmente, porque nosotros teníamos la casa en alto, entonces pues íbamos viendo crecer el río de una manera desmesurada. Sí, porque ha habido casos. Sí. José Ignacio, buenas noches. Pues buenas noches. Pues bueno, igual que dice Óscar, y supongo que lo que pensamos todos, mi primera preocupación, y lo sabes, Mercedes, hablamos al día siguiente, en la mañana después de la tormenta nocturna, preocupados por las posibles, menos mal que no hubo que lamentar ninguna víctima mortal, porque podía haberlo habido. Lo normal es que en nuestros pueblos, yo lo sé por también Merche, mi esposa, que en la época de las cosechas, pues lo que se suele hacer, y además cuando hay una premonición de una buena cosecha, es pasear por los campos. A verlos. A ver los campos cómo están, a ver cuándo las condiciones meteorológicas y de humedad, sobre todo, porque ahora ya la cosecha estaba prácticamente, no estaba hecha ya, y a falta... Sí. Yo sé las cosechadoras estaban fuera. Claro, que me comentaste la semana pasada que esperando el grado de humedad para poder segar. Y bueno, pues si esto hubiera pasado en horas de la tarde, pues seguro que hubiera habido que lamentar alguna desgracia, porque aquello vino pues como vino de repente y la gente, yo sé que tú misma me dijiste que por la tarde estuvieron paseando por las zonas inundadas y enroladas de barro. Sí. Bueno, hablaremos en otras intervenciones. La solidaridad tiene que ser total con todos los pueblos de la provincia de Zaragoza afectados, fundamentalmente de la comarca del Campo de Belchite, y la coordinación institucional tiene que ser al máximo, como sé que está siendo en este momento, pero luego hay que coordinar ayudas. Después yo hablaré. El Gobierno de Aragón ya está, este viernes, hablaré de las ayudas que van a aprobar. Sí. Antes de presentar a José Luis y decirle que claro, es que ya digo que lo que no he escrito hoy se me ha olvidado, pero decir que amigos, y porque considero a los tertulianos ya amigos, todos llamaron, preguntaron, amigos de Zaragoza, de Madrid, también quiero agradecerles a ellos, porque ese momento en el que te llaman es como que se acuerdan de ti, ¿no? Y de todos los tuyos, y es algo que de verdad, todos diciendo, Mercedes, necesitas algo, Mercedes, podemos ir, y de agradecérselo bueno, aquí tenemos una representación de muchos partidos, yo creo que casi todos, alguno nos falta, pero bueno, su gran mayoría, y todos llamaron a preocuparse por la familia, por el pueblo. De decir que también me consta que en Azuara y en el resto de municipios afectados, los alcaldes, que tampoco me he acordado de decirlo, han hecho una labor encomiable. Desde aquí también las gracias a todos. José Luis. Buenas noches a todos. Nada, en las siguientes intervenciones pues yo querría aportar un poco que nosotros como Partido Aragonés somos parte de algunas consejerías, formamos parte. Luis Estaún, que es el director gerente del Instituto Aragonés del Agua, me ha pasado esta mañana el último informe de situación de lo que es el abastecimiento de agua y electricidad, la podremos compartir brevemente. Gloria Pérez, que es nuestra directora general de Patrimonio, también se ha visto afectada en dos partes por lo que es yacimiento de la Malena y un poquito lo que es
la presa. También tengo información de última mano. Bueno, como he comentado en alguna otra vez, de formación soy geógrafo, un poco explicar por qué ha ocurrido esta tormenta. Coincide un poquito con la Dana. Hablaremos, si queréis, un poco de la alerta que se emitió, si era correcta o no. Y bueno, y sobre todo decir que nos vienen tiempos que se va a repetir, que tenemos que buscar un método para que de isofacto, sí. bueno, todo lo que no se pueda prevenir, todo lo que no se pueda limpiar, que seamos ágiles y que no tardemos, me da lo mismo la institución o el gobierno que sea, 2 días. He hecho una foto de qué equipos teníamos en la zona, había hace 3 días y cuáles tenemos ahora. Pues la verdad que dices, ¿y por qué no los de ahora estaban en el segundo día? Sí. O el primer día, perdón. Sí, hay que hacer protocolos. Hay que ser rápidos. Cosas. Y yo no digo que tiene que estar ni la vicepresidenta, ni el presidente, ni el director general. Esto es una alerta que tiene que llegar de un sistema del que está allí, en el sitio y que lo percibe. Bueno, y nuestra solidaridad con todos. Diego, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Compañero nuevo, te has estrenado en un programa un poquito especial. Por desgracia la actualidad manda pero y es bueno, lo que sí, esta vez nos ha tocado. que lo merece que le dediquemos Sí, totalmente de acuerdo. Campo de Belchite un programa al completo, sí. Correcto. Yo desde luego este viernes por la tarde, cuando estuve viendo las imágenes, o este viernes por la noche, confieso que me vino a la mente todo lo que había pasado en Valencia hace 9 meses. Fue inevitable pensar en todo el destrozo, todas las vidas humanas que habían estado en peligro por estas inclemencias del tiempo que, por desgracia, empiezan a ser ya demasiado habituales. No son ya algo que excepcionalmente estamos viendo, aunque puede ser excepcional donde estén ocurriendo, pero es algo que poco a poco yo creo que van a ser más y más recurrentes. Y yo deseo que el mal de pocos sea el consuelo de muchos, o que sea el aprendizaje de muchos. Sí que deseo y quiero que estas desgracias sean aprendizaje para las administraciones públicas y para todos los ciudadanos también, ¿de acuerdo? Para que se pongan medidas. En colación con lo que decía el compañero, sí que creo que hay que empezar a revisar muchas cosas, no solo temas de limpieza de ríos, no solo temas de medioambientales, sino también protocolos, actuaciones, labores de las administraciones públicas, que debemos ser muchísimo más ágiles y muchísimo más efectivos en nuestra respuesta. Creo que durante esta tertulia vamos a hablar de muchas cosas, no me voy a ahora extender muchísimo, pero creo que es la reflexión que yo hago de esto que ha pasado. Y por supuesto también pues unirme a la solidaridad de los compañeros del campo los vecinos y vecinas del campo de Belchite y de todos los pueblos afectados, donde esperamos que la ayuda llegue rápida, sea la recuperación rápida y que podamos volver a disfrutar de la comarca en todo su esplendor. Pues sí, y además pues es que decir también que es increíble que ya hubo un conato de Dana. Fue la Dana de Valencia, lo sabemos, pero también hubo en la misma fecha prácticamente ya un aviso a nuestras zonas. Fue no muy grande, pero fue un aviso. Por eso creo que este programa también vamos a dedicarlo a que todos tenemos que aprender a que ojalá no, pero por si acaso sí. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Mercedes. El viernes, cuando empecé a ver por redes sociales lo que estaba ocurriendo en tu pueblo, que es un pueblo, creo que para todos los de esta mesa querido, porque nos lo transmites con un amor que lo entendemos como propio. Además, los que te hemos podido acompañar alguna vez en tu pueblo o hemos visitado tu pueblo, creo que lo tenemos en el corazón. Y ver a Azuara y los pueblos de la comarca, tal y como los vimos, con la propia noche del viernes, que yo te pregunté si estáis todos bien, porque nos llegaban noticias de personas que estaban desaparecidas, pues nos recuerda irremediablemente a lo que había pasado en Valencia. Y nos recuerda a algo que hemos vivido no hace tanto en Zaragoza, como fue todo el desbordamiento del tercer cinturón y los barrancos, el barranco de la muerte. Y esto nos hace reflexionar, como decía José Luis, que los efectos del clima que vivimos, de los fenómenos climáticos extremos, creo que tenemos que tomarlos como una cosa que está ahí, que la tenemos que tomar como una prioridad política, para muchas cosas, para que no ocurra que la falta de coordinación institucional retrase 2 días la posibilidad de que la UME haya actuado desde el sábado en tu pueblo.
o que las ayudas se prevean, que puedan tardar seguramente más de lo que sería deseable, porque lo deseable sería que fueran de manera inmediata. Creo que son cosas que tenemos que trabajar, y la tenemos que trabajar, como decía Diego, porque van a empezar a ocurrir. Y tenemos que llevarnos de cada catástrofe algún tipo de aprendizaje, porque si no, no servirá de nada, porque las catástrofes pasarán y seguiremos en nuestras dinámicas. En esta ocasión, y por suerte, hemos tenido la fortuna de que no ha habido víctimas personales, humanas, pero podrían haber ocurrido. Y por desgracia, en los siguientes fenómenos de este tipo puede que haya. Las pérdidas económicas entiendo que se pueden suplir, las pérdidas humanas no. Por eso creo que hoy hay que aprovechar un poquito el programa, porque te queremos y creo que es un momento para que todos estemos juntos de ver cómo podemos actuar en común y reclamar que todas las administraciones, en la medida de sus posibilidades, y evitando aprendizajes que nos llevamos de Valencia, que es el de tirarnos los trastos a la cabeza, podamos de alguna manera prever, anticipar o dar soluciones a aquello que en algunas ocasiones es inevitable que ocurra. Óscar, Desde luego, sí, reiterar desde luego la solidaridad con toda la comarca afectada, las diferentes localidades, y como bien habéis indicado, que es que esto ha pasado una vez y volverá a pasar, no sabemos cuándo, pero volverá a pasar. Desear, lo que bien indicáis, que las administraciones pongan en marcha todo el aparato administrativo burocrático para que las ayudas sean inmediatas, todo lo inmediato de luego que requieren nuestros agricultores, nuestros ganaderos, nuestras familias, nuestros autónomos. Habéis comentado, incluso no sé quién, no recuerdo quién de vosotros, que acaba de comentar la importancia de la limpieza del cauce de los ríos. Vamos a ver, no pretendo polemizar, y menos en este programa, pero esto es algo que Vox, desde luego, lleva pregonando desde su creación prácticamente. Los cauces de los ríos. La limpieza del cauce de los ríos, es decir, esto es algo que desgraciadamente los partidos de izquierda, siguiendo casi los ritos ultraecologistas, pues bueno, pues no lo quieren ver, lo que es la limpieza del cauce de los ríos, que esto es algo fundamental. Este es otro de los dogmas que el Pacto Verde Europeo ha impuesto, pues que los ríos fluyan libremente, que libertad para todos. Luego pasa lo que pasa, destruimos presas, no se puede tocar los cauces de los ríos, luego pasa lo que pasa con los crecimientos súbitos. Me estaba acordando de creo que fue una enmienda presupuestaria de nuestro grupo parlamentario, las Cortes de Aragón, en el presupuesto 2024, no sé si fueron, no creo recordar si era 400.000 euros, una aplicación, una partida presupuestaria que literalmente se llamaba Plan Anual de Limpieza y Cuidado de las Riberas para minimizar daños por inundaciones, que sí, que se aprobó, pero resulta que luego lo único que se llevó a cabo fue simplemente un estudio casi por valor de 400.000 euros y se acondicionaron 0 kilómetros de acondicionamiento de riberas, y aquí se ha demostrado pues la importancia que es limpiar todos los cauces, y aquí no valen dogmas ecologistas ni estas cosas, que esto es una cuestión de sentido común, al igual que las infraestructuras hidráulicas. Insistimos, tenemos ahí el Pacto del Agua totalmente adormecido, y es que hay que hacer inversiones hidráulicas. Y igual que estamos hablando de conexiones eléctricas, igual que estamos hablando de conexiones ferroviarias, aeroportuarias, ¿no? Luego también, por otro lado, pues esto nos da pena, y lo criticamos abiertamente. No es que estemos en contra de ayudas a la cooperación al desarrollo, porque de luego hay que ayudar también lógicamente a países emergentes y todo, pero este tipo de ayudas a la cooperación pues tiene que estar centralizadas, en este caso una competencia estatal a través del Gobierno de España. No puede ser que el Gobierno de Aragón o la Diputación Provincial de Zaragoza, y aquí me quería centrar, pues por ejemplo la Diputación Provincial de Zaragoza se regodea de ser una de las entidades que más dinero aporta, en este caso 1,5 millones de euros a cooperación al desarrollo, cuando resulta pues que tenemos lo que ha pasado ahora en nuestros vecinos de Azuara, Letus o Almonacid. Es decir, los nuestros pues tienen que ser los primeros. Ha indicado una cantidad importante. Vemos incluso hasta los también de Zaragoza, alguna ayuda inmediata, inundaciones en el año tal cual, bueno, pues es que tenemos aquí a 50-60 kilómetros pues una inundación. Vamos a ver también la declaración de zona catastrófica que se llamaba antes, ¿no? Que ahora le llaman de otra forma. Sí. Vamos a ver si esto sirve pues un poco pues para agilizar pues todo esto, y desde luego vamos a ver también el futuro. Claro, lo que comentaba al principio, el tema de
las nuevas generaciones, de la vertebración, de relevo generacional. Vamos a ver que esto no sea un hándicap pues, para que gente la gente muy joven abatida, abandone muy estos abatida. pueblos y aún dejemos otro vacío más. Porque indudablemente, pues claro, no ha habido pérdidas humanas, lo decimos y ha sido, ya digo, que milagroso, pero claro, luego pues es de qué vas a vivir, ¿no? Y cómo sigues. Esto es fundamental, José Ignacio. Pues vamos con lo importante. Yo creo que con lo que le interesa saber a los vecinos de nuestros pueblos afectados y lo primero de todo, pues esas labores de limpieza, que es lo que más preocupa en estos momentos, el restablecimiento de suministros básicos como son los desagües, el abastecimiento de agua y la energía eléctrica, que es básico porque esto no nos damos cuenta hasta que no nos falta a la intemperie que nos quedamos cuando nos faltan todos estos suministros, de facilitar también el poder tener un cobijo, porque hay personas que se han quedado sin su casa, Sí. porque en fin, va a tardar todavía. Y además todo esto pasa sin luz. Quiero decir, todo esto pasa porque lo primero que se va es la luz y eso que la dieron rápido. Yo sé que en estos momentos hay una colaboración institucional. Se hablaba de Diputación Provincial, no es sospechoso, no la gobierna el Partido Popular, pero me consta que sí que han actuado bomberos, como hacen siempre, además son muy profesionales los bomberos de la Diputación Provincial, lo mismo que los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza. Luego las máquinas que tienen muy especializadas para la apertura de caminos, que puede servir sobre todo para restablecer las vías de comunicación entre los cascos urbanos de los pueblos están trabajando, y todos los campos que han desaparecido. Y luego lo importante ya después son las ayudas económicas para que ese patrimonio de todos, que ha costado mucho dinero, porque me consta que la mayoría de las obras de infraestructura que se han hecho en los campos de la zona se han pagado al 50% con mucho esfuerzo por las personas que están allí viviendo, es decir, todo sistemas de riegos, de adaptación, de bombas, de riego por aspersión, que ha desaparecido. No sé si hablaban de 10 millones de euros de pérdidas, sí, no sé bueno, si es esta cantidad, una primera estimación. Se ha hablado de hay muchos campos que no se puede acceder de ninguna de las maneras. Es muy difícil que ahora haya habido una previsión realista. Yo creo que hay que esperar a hacer una evaluación real, porque es imposible, si hay zonas que no se puede todavía traspasar, porque hay barro y no se puede, estar incomunicadas. Ahora están sacando no hay caminos. Familias que estaban incomunicadas y bueno, es lo primero, lo más urgente. Sí, en la Almonacid Veremos de la a ver Cuba también. cuál es la valoración final. Lo que sí podemos saber es que al menos la maquinaria, desde el gobierno de Aragón, y Mar Vaquero creo que ha hecho alguna declaración, o la va a hacer, creo que la ha hecho esta mañana, al respecto de que este mismo viernes se van a aprobar ayudas a los ayuntamientos afectados, a las empresas afectadas ubicadas en los municipios y a los particulares de estos municipios, es decir, a las personas compatibles, que este viene a ser el lío que muchas veces nos encontramos con los seguros privados que puedan tener cada persona, porque a veces dicen, como tú tienes un seguro no te voy a dar la ayuda. No, pues esto hacerlo compatible para que al menos pues esa ayuda llegue con más profundidad y sobre todo pues a mayor número de personas. Eso es lo más perentorio, lo más urgente, y yo sé que eso es lo que se está trabajando. Entonces luego habrá que declarar, y de hecho ya se ha solicitado, creo que ahora se llaman zonas afectadas por causas emergentes que son imprevisibles, como es esta, que está totalmente justificada, y por lo tanto pues también que vengan las ayudas correspondientes en este caso del Gobierno de España, que para eso está también, pues para aportar ese paraguas, y que yo no dudo de que esto va a ser así, que va a haber en Aragón, tiene que haber una colaboración institucional para sacar adelante este problema. Luego ya, bueno, tendremos que, es que luego lo que decías, Óscar, tienes razón, sí, claro, los cauces, pero esto ya es para más adelante, es menos urgente, pero es necesario. Sí, pero hay que irlo diciendo y explicando también. Cortafuegos en los bosques y en las zonas boscosas, porque eso pues, es un riesgo tremendo. Me consta que había brigadas para incendios que con estas temperaturas tórridas nadie se atrevió a desguarnecer esa parte, que ahora sí parte de esta se está utilizando, pero a riesgo de que, como están los montes como están, cualquier chispa, cualquier
bueno, cualquier paca de paja cortada con humedad que explota en unas y se incendia en otras puede provocar un incendio enorme, ¿no? Hemos tenido temperaturas de claro, 39 y grados todo también, esto, pues, es inusual pues, en nuestras zonas. ¿Qué sucede? Pues que sí, a veces estamos más empeñados en la letra grande y pequeña de la agenda esta 2030, que luego será 2050 o 60, y deberíamos de tener mucho más cuidado en dar permisos para edificar en zonas inundables, porque la naturaleza es sabia y la naturaleza repite, y lo que sucedió hace 400 años pues normalmente no lo sabemos nadie. Ahora sí que se sabrá dentro de otros 400 si no desaparecemos todos, porque ya hay registros para poder saber lo que está sucediendo periódicamente. Pero a mí me enseñaron, por cierto, un geógrafo también en activo, me enseñó el mapa de todo lo que estaba previsto y la zona inundable, pero no contaban con un ramal que salía por la izquierda de la fotografía que a mí me enseñaron, que es la que produjo toda la catástrofe y que, bueno, pues hacía mucho tiempo que por esa zona no fluía agua. Bueno, pues todo esto Muchos años. hay que tenerlo previsto y sobre todo, ya digo, no construir, porque, bueno, pues el centro de salud, por ejemplo, hay muchas cosas, ¿no? Y creo que se iba a hacer ahora, me refiero más a Zara y pido disculpas porque a mí, todo el mundo sabe que a mí todos los pueblos me encantan y por igual, ¿no? Y además he dedicado parte de mi vida a eso y ha sido la labor más grata que he podido tener en mi responsabilidad política, ¿no? La labor en nuestros pueblos, en la provincia de Zaragoza especialmente, donde la gente pues sabía diferenciar que las obras necesarias no son ni de derechas ni de izquierdas, ni de centro ni de medio pensionistas. Sí. Hacen falta o no hacen falta, y en eso es en lo que estuvimos trabajando y es en lo que hay que seguir trabajando. Por esto, hombre, yo animo a la gente que es, claro, llegar a casa, ver que tienes todo, que has perdido absolutamente todo, te hace perder absolutamente todo el ánimo y toda la perspectiva de futuro, pero que todo esto se puede arreglar, se puede arreglar. Si hay voluntad y colaboración institucional, podemos llegar a arreglarlo. A ver si lo hacemos en el menor tiempo posible y a ver si no lo olvidamos, que no exista un olvido. Y hombre, aquí yo creo que hay altavoces suficientes para recordarlo permanentemente. Me he olvidado de un pueblo también de Almochuel, que también... Sí, claro, ¿no? Y la zona de aquí, es que la zona de la Roca debió haber... Y luego las previsiones es que son estas lluvias tan torrenciales y de repente son... Ahora mismo estamos en es que fue un puente detrás de otro. Con estas temperaturas, con estas temperaturas puede caer hoy o mañana o pasado lluvias torrenciales y no se sabe muy bien dónde, porque esto donde se abre el cielo se abre y cae todo de golpe. Y podría ser una repetición en los mismos sitios o en otros. En Valencia mismo, estos días, yo creo que hoy mismo y mañana también están en riesgo en los mismos sitios donde donde todavía no se han recuperado de todo lo que pasó allí. Así que, hombre, yo quiero transmitir ese ánimo, al menos, de que no los vamos a abandonar, que tenemos la obligación como vecinos que somos de todas nuestras gentes, de nuestros pueblos, de hacerles salir adelante, y que van a saber que tienen no solo ese apoyo moral, sino que también habrá que hacer un apoyo solidario económico para sacar adelante con la colaboración institucional los problemas que en estos momentos pues acechan a todos y a la mayoría de los habitantes de nuestros pueblos en esta zona. José Luis. Bueno, yo lo primero creo que han sido 12 pueblos los afectados. Voy a nombrar los 10 principales. Bueno, algunos solo han sido por granizo, es porque no digan que no contamos con ellos. Bueno, Azuara, es que Herrera de los Navarros, Villar de los Navarros, Almonacid, de la Cuba, Letús, Belchite, Almochuel, Vinaceite, Azaila y Moyuel. Así los Azaila, que hoy sí, por también. Dios, ya me disculparán, pero es que ni aún escribiéndomelos. Los queremos a todos. Bueno, yo quiero explicar un poquito cómo fue, qué pasó esa tarde, ¿no? Cómo fue o por qué esa tormenta. Bueno, la alerta que estaba establecida para esa tarde era alerta naranja, que es riesgo importante. Yo creo que suficiente, porque además cayeron 100 litros por metro cuadrado, que si vemos lo que llegó a pasar en Valencia, llegaron a algunos puntos hasta 1000. Entonces yo creo que es asumible. Teníamos mucho calor en superficie, teníamos humedad en capas medias de la atmósfera, entonces se hizo una célula convectiva que fueron subiendo cumulonimbos en altura hasta 14-16 kilómetros de altura, donde se enfriaron mucho. Entonces lo que produjo gran caída de precipitaciones, lluvias fuertes, 60 granizo, 60 grados bajo cero. ¿Qué ocurre? Que el agua busca el agua busca las zonas deprimidas, claro, son los cauces de los ríos, Aguavivas, Cámaras, Fantes, otros, y los barrancos.
lo que digo yo, y yo recuerdo cuando éramos críos, cuando empezaban las tormentas estas, empezábamos Santa Bárbara con tu madre, y solo nos acordamos cuando llueve, o sea, de Santa Bárbara cuando llueve. Truena. Y eso es lo que pasa. Sí, el símil que yo pensaba un poco así, el tema de, claro, esos barrancos, si están limpios, al final es como una bomba. Tienes la bomba, tienes la pólvora o la dinamita, que es la que explota, pero si tú le metes metralla, que es como se hacía antiguamente, o hacían antiguamente ETA, triplicas el daño. Entonces, toda la maleza y todo lo que no se limpia es metralla, ¿no? Que triplica o cuatriplica el daño. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, las personas, es lo que decían, digo, si tú estás allí, dos cosas. Primero, ver el nivel de alerta, como si nos ocurra a nosotros, el nivel de alerta, estar atento a la EMET y estar atento al agua que viene de arriba, de los barrancos. Con eso puedes agilizar mucho o evitar, por ejemplo, que no haya daños en las personas, con esos 3 puntos. La agilidad o no de... A Azuara dio tiempo a avisar a Letus, pero a Azuara no dio tiempo a avisar, porque es que, o sea, quiero decir, porque esta mañana he hablado con un amigo y me decía, es que nosotros íbamos avisando el ratito que tuvimos cobertura, decía que esa es otra, porque claro, las coberturas... Luego hay otra cosa muy importante que agravó, es que la célula se quedó estática, como pasó en la DANA, se quedó allí. Normalmente los meteorólogos esperan que esas células vayan discurriendo y vayan pasando de un espacio geográfico a otro, pues se quedó allí. Un tiempo, media hora. Entonces, claro, en eso yo también, pero no, lo desconozco, pero en eso también hay que avisar, decirle, oye, la célula está estanca, va a seguir precipitando agua a 100 mililitros. ¿Y eso qué organismo es? Porque, claro, en este caso ya lo dijo. Eso es una coordinación de todo. No, claro, es lo mismo, es una coordinación de todo. La alerta estaba equivocada. Sí. Confederación Hidrográfica AEMET, del Ebro, Confederación Hidrográfica del Ebro, Protección, la Consejería de Medio Ambiente. Lo decíamos un poco de la foto. De la foto, la foto a los 3 días, pues, dices, mira, hay una máquina que está actuando ya en tal pueblo, y Protección Civil, y los voluntarios. Yo no leía más que Protección Civil, voluntarios, Protección Civil, voluntarios, alguna brigada forestal. Joder, decía yo, digo, madre mía, y bueno, y los vecinos. Bueno, los Eso vecinos, también una suerte vecinos. que, bueno, suerte dentro de mano, que los vecinos era que inicio de fin de avisaban, semana. nos íbamos avisando de unos a otros. Y estabais más gente. Entonces... Estabais más gente porque era viernes noche, entonces había más gente que había subido ya de fin de semana, y eso luego las redes sociales que enseguida te avisaban y te decían, oye... Sí, porque cuando se fue la luz, que eso es lo que os decía, que es verdad que al día siguiente ya por la medio tarde-noche pusieron generadores. Endesa, la verdad es que, claro, además la tragedia sin luz, lo que es estar sin luz, luego hemos estado sin agua también, pero bueno... Y la problemática que eso lleva después. Arrastró la línea de media tensión los que de limpiaban el barro Belchite no la se arrastró. podían duchar. Correcto. O sea, ojo, que quiero decir que, hombre, es lo de menos, pero cuando veías, yo la verdad es que no fui a limpiar el barro, pero mucha gente fue a limpiar el barro, y os digo que se les agarraba. Yo pensaba, bueno, sin ducha, digo yo, o sea, yo llevo 2 días, 3 sin ducharme porque no había agua, pues estábamos en el pueblo, y yo decía, bueno, pero mira, solo tendré mal olor, ¿no? Pero esta gente, ¿cómo se quita toda esa porquería? Pues con aguas, minerales, botellas, las piscinas creo que había agua fría, mangueras, pero vamos, es todo lo que hay. Esa es la celeridad con la que hablamos de actuar dentro de las alrededor. administraciones públicas. Precario No se puede esperar todo. tanto para actuar. Lo que ahora dices, mira, ahora están, bueno, igual me da, desde los ayuntamientos, comarcas, Diputación Provincial de Zaragoza, la de Teruel, que también se puso desde el primer momento a echar una mano, la dirección, bueno, la Diputación, todos a una, pero sí que, bueno, echamos un poco en falta, es decir, yo cuando oí que decía, oye, pues más o menos los primeros datos que decían 6 millones de euros de daños y va a costar 6 meses. Y yo el primero me dije, ¿por qué no lo hacemos en 3? Digo, ¿pero por qué 6 si no lo hacemos en 3? De la prueba está, bueno, en cuanto se nombró la alerta en nivel 2 de emergencia, ya vinieron 100 y pico personas de la UME, bueno, ya hay cerca de 400 con personas. 2 autobuses, Sí. tanquetas, era, bueno, la verdad es que parecía muy de guerra, ¿no? Quiero decir que venían a ayudar, obviamente, ¿no? Pero era impresionante verlos. Y yo creo que igual nos da miedo porque damos a cuentagotas el mandar a los efectivos. Digo, pero si tú estimas que necesitas 100, digo, pues manda 300, que no pasa nada. Digo, manda 300, porque datos hay, ¿no? Para mandar 300 en el primer momento la gente se sentiría acompañada y ayudada. Lo primero que hicimos todos, creo, pues a compañeros y amigos pues de Azuara, de Almonacid y tal, oye,
Porque claro, nos decías, tío, subimos, hacemos algo en las asociaciones y eso decíamos, oye, creamos un equipo y en vez de hacer esto aquí nos vamos allí. No, tranquilos, que está todo en orden, bueno, pero que También al final... decir, Sí, que te apuesta. mi amigos, Sí, sí. Lecera, el pueblo de Sí, Lecera, Lecera no, se portó de maravilla, bueno, empezaron a subir aguas, comida, todo, o sea, que quiero decir que es que fueron tan solidarios en el resto de la comarca donde no se vieron afectados, que de verdad desde aquí con el corazón gracias a todos. Esa solidaridad que tanto nos llena de orgullo, a mí personalmente también me da que pensar pues en eso, en esa rapidez de actuación de las administraciones públicas. La solidaridad es algo admirable, o sea, es algo que hemos demostrado durante muchos tiempos, que tanto los aragoneses como las aragonesas, como muchos otros españoles, somos solidarios entre comunidades independientemente del ruido político que escuchemos constantemente. Cuando hay un problema estamos allí. Pero la administración pública tiene que estar. Y tiene que estar desde arriba hasta abajo, desde la izquierda a la derecha. Sí. Tiene que estar, ¿de acuerdo? No podemos depender... Son los profesionales. No podemos depender que un ciudadano de pie vaya a ser el que tenga que sacar todo el barro de Azuara, o de La Gata, o de Lecera, o de cualquier otro pueblo que haya sido afectado. Igual que no puede haber una oleada de solidaridad, ¿de acuerdo? Que se desplace a Valencia mientras discutimos sobre si tiene que intervenir, como bien decía, 100 o 300 efectivos de la UME o de cualquier otras brigadas. Yo ahora, en este rato, hemos escuchado muchas medidas. Sí que hay una que creo que es importante, que es a lo mejor demasiado generalista, pero que es lo que hay que decir claramente, y es que las medidas medioambientales que frenen el cambio climático, porque el cambio climático es una evidencia, no podemos ya ignorarlo. O sea, hoy este fin de semana fue Azuara, pero hace 9 meses fue Valencia, pero es que hay muchísimos niños ahora mismo, por ejemplo, alumnos o alumnas que están en los colegios públicos de nuestra ciudad pasando un calor terrible porque el calor cada vez llega antes y se marcha más tarde, ¿de acuerdo? No puede ser, ¿de acuerdo?, que nosotros no empecemos a implantar como partidos políticos las medidas medioambientales como una prioridad y un eje transversal en todas las políticas. Tiene que ser algo que tiene que ser no solo prioritario, como hemos dicho anteriormente, sino que tiene que ser algo también, ¿de acuerdo?, que afecte a todos los departamentos, a todas las consejerías y a todas las administraciones. Hoy, hace 24 o 48 horas, no sé exactamente cuándo ha sido, los padres y madres de un AMPA, de un colegio de Miralbueno, el Julián Nieto Tapia, han comprado ventiladores para que sus hijos puedan estar por debajo de 30 grados en sus aulas. Es que Hemos ido con termómetros, ¿de acuerdo? Y había 30 grados, si no más, en las aulas. Y luego además salían a un patio lleno de cemento. Estamos pensando en ampliar y mejorar el parque de atracciones de Zaragoza, y por ello vamos a talar, no sé cuántos pinos van ya, porque ha habido varias modificaciones, pero vamos a talar pinos en el principal pulmón verde de Zaragoza. Estamos hablando de la limpieza de ríos. Bueno, también es verdad que tenemos que pensar en dónde construimos, porque muchos problemas que han venido también es que a lo mejor había construcciones donde no debía haber construcciones, ¿de acuerdo? Y sí, puede que haya también medidas, ¿de acuerdo?, que no se nos estén ocurriendo y que tengamos que implantar, pero lo que creo que ya es el momento y no hay que esperar es que sea la economía la que impere en nuestras políticas y que no empecemos a pensar en el medio ambiente, en algo que está ya aquí, que es el cambio climático, y en todo lo que afecta a nivel social en todos los niveles, en todas las administraciones. Hoy, insisto, este fin de semana les ha tocado a los vecinos del campo de Belchite, pero ya lo he dicho antes, mañana puede ser en cualquier otra parte de Aragón. Pues sí, la verdad es que el año para Aragón está siendo aciago también, ¿eh? Pues yo sin ánimo de entrar en grandes polémicas, pero no me resisto al discurso de los cauces de los ríos, de la suciedad de los ríos, y de que el Pacto Verde impide la posibilidad de limpiarlos. De hecho, hay que distinguir cuando estamos hablando de limpiar un río, si estamos limpiando especie invasora, que sí que está permitido, cuando cañizal, sobre todo, se puede retirar, de lo que se llama es decir, mantener espacios naturalizados, es decir, evitar la entrada de maquinaria pesada, etcétera. La obra que está haciendo el Ayuntamiento en la Ribera del Huerva, perdona que te corte, Sí, es el ejemplo más evidentemente hay las especies naturales de algunos ríos, lo que hacen es que estos fenómenos, siempre que no sobrepasen un determinado nivel, ayudan a que la velocidad del agua se disminuya la erosión y se actúe de alguna manera. El Pacto Verde, y creo que siempre he discutido con Óscar, lo he discutido en cámara y fuera de cámara,
cuando habla de presas, lo que habla es de volver a los ríos a su estado natural. Es decir, es la ley bueno, que habla de recuperar los espacios naturales. Y es la famosa ley de restauración de la naturaleza que tanto critica a Vox, pero a la vez que estamos diciendo esto nos estamos dando cuenta que parte de estas políticas verdes, que como bien decía Diego, han de ser transversales, también las hacen o se hacen para evitar que estos fenómenos climáticos extremos se produzcan con tanta redundancia. Antes decía José Ignacio, dentro de 400 años volverá a ocurrir. Es que no es el problema, es que las tasas de retorno de los fenómenos climáticos extremos se están reduciendo. Se están reduciendo porque se están produciendo fenómenos de aumento de la temperatura media del planeta. Y no voy a entrar a la causa si es humana, no es humana, si tiene que ver o no, Perdona, que evidentemente... ¿se está reduciendo? ¿Qué? No, que no digo, se está reduciendo. El Aumentando. No, espacio. Ah, el espacio. El espacio, se está reduciendo la periodicidad en la que se producen los fenómenos Que se producen climáticos Más rápidamente. más rápidamente. más rápidamente. Sí, Sí, sí. y yo lo que te iba a decir, independientemente de si valoramos o no valoramos la acción humana, que eso es un debate muy, muy técnico y muy complejo, que todo el mundo va dando por hecho, que sí que tiene que influye de manera decisiva la acción humana en el incremento de las temperaturas y en el cambio climático, lo que tenemos que tener claro es que las políticas de mitigación de los efectos del cambio climático han de estar en todas nuestras políticas públicas. ¿Y cómo se mitiga? Entre otras cosas, manteniendo los cauces naturales. No digo que sucios, Mercedes, no me confundáis. Sí, sí, Si hay sí. un tronco, si hay una acumulación de resto vegetal, si hay una acumulación de elementos que en un momento determinado pudieran actuar como metralla en una riada, evidentemente hay que exigir a las administraciones, a las municipales, a las autonómicas, a la Confederación Hidrográfica, que mantengan los cauces en un estado adecuado. Porque muchas veces, cuando hablamos de estado natural, es que no haya grandes industrias madereras alrededor que puedan manchar los ríos, que no se Empresas de acumulen lavado. gravas y áridos de explotaciones industriales que acumulen. Es decir, cuando hablamos de naturalizar, hablamos de que se mantengan en un equilibrio suficiente que sea compatible con la vida humana. Pero ya habéis dado una clave muy importante, y creo que Mercedes lo hemos comentado antes y después. Hay que mirar, ya se habló en el caso de Valencia, los mapas de inundación. Y hay que repensar... Ahora hay medios para hacerlo. No, y sobre todo hay que repensarlos, porque los mapas los planes generales o los mapas que se hicieron hace 20, 30, 40 años, que muchos de los planes No urbanísticos... había drones, no había No, tanta aparte de cosa. la tecnología, el factor que estamos manejando en este momento, que es la recurrencia de los fenómenos climáticos extremos, de las riadas y las tormentas, era menor. Era menor, con lo cual hay que adaptarnos nuestra realidad, la realidad de nuestros municipios, la realidad de nuestras ciudades, a esta nueva realidad que es el clima. Evidentemente, si hoy se volviera a hacer Parque Venecia, el barrio, seguramente no se haría de la misma manera que se hizo cuando se proyectó en el año 2000. O si tuviéramos que replantearnos, en el caso de tu pueblo, si se construye el centro de salud, donde se construye, o el pabellón, creo que nos afecta a todos. Y creo que tenemos que huir del partidismo en este sentido, analizar, porque la propia ciudad de Zaragoza, aunque parezca que no, está amenazada por grandes... Ya las vivimos hace 2 años. No, pero Y de momento no también hemos tenido tormenta. una gran riada que afecte a determinadas zonas de Hubo Zaragoza. muchas pérdidas también materiales de empresas y... Sí, pero es verdad que no hemos tenido esa gran Ya, riada sí, y Zaragoza sí. en este momento, por varias cuestiones, puede estar en situaciones de riesgo. Y hay que aprender a convivir con el riesgo, creo que lo decía José Luis. Tenemos que ser capaces. La alerta de AEMET creo que fue la adecuada en su momento, la alerta naranja, pero la imprevisibilidad de este tipo de fenómenos hace que tengamos que no tengamos que esperar al rojo, que tengamos que darnos cuenta que una alerta naranja tiene la suficiente probabilidad de ser catastrófica como para que la consideremos. Es decir, y para ahí tienen que surgir automatismos, porque antes decíamos, ¿por qué no estamos siendo capaces de responder de una manera más ágil? Que si puede ocurrir que la máxima autoridad de la comunidad autónoma, en este caso, se encontraba en un asunto particular muy lejos de la comunidad autónoma. Debería haber automatismos que permitieran que la decisión de activar o no activar la UME con los efectivos que sean, estuvieran establecidos en un plan de emergencias de Aragón. Y que Pues fuéramos sí. claro cómo se asume la cadena de mando, qué instituciones participan y que ese famoso CECOPI que tanto oímos hablar en la Dana de Valencia tenga, pues se me ocurre así a bote pronto y sin haberlo analizado, que cuando haya una alerta naranja, en este caso, se mantenga en una especie de prealerta en la que pueda en un momento determinado ser activado. Creo que esos automatismos nos ahorrarían también mucha de la tensión política
que se vive en estos casos, para decir si el presidente estaba, si el presidente no estaba, si el delegado tenía que haberle pedido o si el presidente tenía que haber pedido al delegado. Y además la gente estaba muy nerviosa, lógicamente. A ver, todo se calienta. Y tampoco hay que culpabilizar, evidentemente, hay un factor de infortunio muy grande en estos fenómenos. Creo que la respuesta, en general, y lo decía José Ignacio, ha sido bastante adecuada dentro de que tanto el Gobierno de Aragón como la Diputación Provincial, las instituciones que más sobre el territorio y más afección tienen, la mañana del sábado se encontraban ahí, tanto Mar Vaquero como el presidente Sánchez Quero como la vicepresidenta Teresa Ladrero se encontraron. Se activaron de manera inmediata los equipos de bomberos, que es el cuerpo que existe para activar en estos casos, y que la famosa brigada de maquinaria actuó porque en algunos momentos la comarca de Belchite quedó muy incomunicada por la rotura de los puentes de Vinacé, de Azaila y del que conecta tu pueblo con la parte de Moyuela. Fue puente y la carretera hacia Moyuela fue increíble. Vamos con lo que decíamos, estas pequeñas cosas, igual una reforma de la ley de emergencias de Aragón, igual la actualización de protocolos, cosas que creo que tienen que salir del debate partidista. Y si hay que reforzar un poco los procedimientos de intervención en cauces, barrancos, con el Instituto Aragonés de Linaga, de la gestión ambiental y la Confederación Hidrográfica, que se defina. Lo que no puede ser es que estemos en este uso, perdona Óscar, tan digamos, recurrente, porque en este caso, y además Mercé nos decía que es verdad que había cauces sucios, pero no eran cauces que habitualmente tuvieran riesgos de ser que tengan que ser limpiados porque no pasaba. Hay una cosa que has dicho que es importante. Sí, hay una cosa importante que es lo que has dicho. La legislación actual sí que permite que en situaciones de emergencia, por ejemplo, los alcaldes, una de sus atribuciones sea que puedan tomar las medidas necesarias dentro de las posibilidades que tienen, evidentemente, para activar en situaciones de emergencias, dando después ya cuenta al Pleno y haciéndonos responsables después de lo que pueda pasar. Independientemente de que luego tengas al presidente de tu comunidad de boda en Galicia y no tenga un Falcon, como nos dijo, para poder venir ipso facto, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que tienen que tener los alcaldes de nuestros municipios y sobre todo los alcaldes que nuestro alcalde lo rescataron de un tejado, Lo que está claro es que los alcaldes... Lo digo de manera un poco porque lo rescataron y entonces vamos un poco a romper. No podía hacer mucho desde el tejado. Claro, ya luego cuando ya lo rescataron ya se movió, pero ojo, Lo que está claro es que los alcaldes de nuestros pueblos y sobre todo los de los municipios más pequeños que tienen los medios que tienen que poder tener línea directa, ¿de acuerdo? Ya sea con delegación del gobierno, ya sea con diputación, ya puede ser con cualquier interlocutor de la administración pública competente, ¿de acuerdo? Para poder activar esas situaciones de emergencia. Es que tardamos mucho en responder. Pero ¿sabes cuál es el problema? La verdad, mira, ¿Me permites, Óscar? No, es que más que nada es por apuntar un poco los comentarios que ha hecho Miguel al respecto de lo que pasó inmediatamente, porque a veces volvemos a lo de siempre, ¿no? Y lo ha dicho muy bien, ¿no? Dice, estuvo Mar Vaquero, le ha faltado añadir que Mar Vaquero es la vicepresidenta del gobierno. Sí, que hablamos de ellos de manera coloquial, yo también, pero más que nada por la cercanía del programa. Por centrar un poco el problema, es decir, no está el presidente, está la vicepresidenta, máxima responsable. Yo no he dicho dónde estaba el delegado del gobierno ni lo que hizo no dejó de decir. Yo sé que ayer lo tenía que haber visto y no lo vi. Supongo que estaría... estaba... No, que no lo vi donde tenía que ir en otro sitio, que no tenía nada estaba que ver afuera con esto otro. Si no hubiera hablado con él y hubiera preguntado también. Pero que al final estas cuestiones de lo que se trata es de buscar los puntos de coincidencia y de colaboración. Porque al final sacar esto, pues podemos sacar todos. Es que además se podría... Lo de los alcaldes, evidentemente, claro que tienen potestad para ello, pero luego hay que coordinarlo todo. Y luego se dice, no, ¿y por qué no van? Hoy creo que hay unas 300 militares de la UME distribuidos en todos los ayuntamientos. Pero eso no lo decide el alcalde de un ayuntamiento, ni tan siquiera el presidente de la comunidad autónoma. No decía eso. No, pero lo digo al respecto de que es que esos son las propias fuerzas que asisten, que evalúan y van cambiando sobre la marcha lo que necesitan, son los que van a decir, y acopio de esto, necesitamos pontoneros, necesitamos no sé qué, necesitamos la colaboración de que vengan de Valencia, como vinieron también. Es decir, y van acoplando según las necesidades. Es que además... pero coincidimos todos en que ha sido muy lento. Y termino, lento, el sábado por la mañana la vicepresidenta del gobierno estaba a pie de obra.
Correcto. Yo a ti no te vi allí, pero ella estaba. No, si yo... Quiero decirlo en el sentido de que, hombre, fue al día siguiente. Y vamos a dar gracias a Dios, los que crean en Dios, los que no creáis, si alguien no cree, pues no tendrá que dar gracias a nadie, de que no hubo que lamentar víctimas, porque lo sé, no solo porque Mercedes me lo dijo, pero algún otro vecino también me lo ha comentado, que esto pasó en un horario el mejor que pudo pasar. Es decir, no antes porque la gente hubiera estado paseando y hubiera habido desgracias, fue a las 10:30 que la gente estaba cenando todavía en sus domicilios, que si es más tarde a muchos los hubiera cogido durmiendo. No, y durmiendo muchos no se hubieran enterado. Sí. Y ese O es paseando. que hubo que sacar a alguien por el tejado, bueno, durmiendo un poco más adelante, eso hubiera sido terrible. Sí. Pero bueno, un poco yo lo Bueno, que quiero a decir una chica ojalá se la llevó es la corriente. que como tendremos programas después para ir sacando la cogieron. punta a Bueno, no todas se estas creas, cosas, que pues... tanto ya. Es que ¿No te además- crees que hay tanto? Sí. Es que bueno, además también- más adelante. Sí, bueno, quería también matizar, no hacer un inciso, que sí, que la verdad que todos y cada uno de vosotros o de nosotros hemos dicho cosas interesantes y hemos mostrado la realidad, por lo menos bajo nuestro punto de Y vista. ¿no? bomberos de Diputación que estuvieron Sí, allí, sí, yo sí, digo sí. Diputación Protección Provincial, Civil, Pero la misma noche, Protección es decir, Civil, se que desplegaron desde el depende Parque de la Almunia también prácticamente... Es que además, por ejemplo, lo que horas. comentaba, ¿no? Desde luego, el máximo respeto y máxima admiración a los alcaldes, sobre todo a los alcaldes Claro. de pueblos pequeños, que están ahí por amor al arte y por amor a su pueblo, que hay que hacerles un monumento a todos, al margen de la ideología del partido que sea, ¿no? Pero es que, claro, tenemos un problema en este país. No pretendo polemizar tampoco, menos un día como hoy, ¿no? Pero es que lo que es una pena que, por ejemplo, bueno, en España y en Aragón en particular, pues claro, tenemos 6 niveles de administración, ¿no? La administración local, como son los ayuntamientos, las comarcas, diputaciones provinciales, las comunidades autónomas, el Estado, la Unión Europea, delegados de gobierno por medio y tal. Entonces, claro, quizá lo que haría falta sería menos leyes, más sencillas y más claras, y más en la época que tenemos, en la época de la inteligencia artificial, en la época de Internet y en los medios tecnológicos, que como bien indicaba Miguel, pues cada año se va avanzando más, ¿no? Me preocupa también, pues, que comentabais, bueno, es que toda esta normativa de verdad, y no pretendo polemicar, pero es que toda estas normativas medioambientales que hay, que son ultra ecologistas, que yo lo comenté en este programa hace ya 3 o 4 meses, que por ejemplo la ley de restauración de la naturaleza, pues bueno, es que es una ley pues totalmente, prácticamente que nació de la corrupción, y lo digo así de claro. Cuando cogieron a Timmermans, al comisario europeo de medio ambiente, pues bueno, pues dando una serie de subvenciones, ¿no? Que está todo además judicializado, pues para convencer a partidos socialdemócratas y conservadores, pues bueno, para poco a poco pues hacer una ley de su medida que muchos partidos socialdemócratas ni siquiera creían en ellos. Luego también quiero poner el grito en el cielo y dar voz a lo que son los agricultores y ganaderos. Y cada uno en vuestro partido pues, recibiréis las quejas de agricultores, diciendo que ya están hartos de la burocracia en su día a día que tienen que realizar. Es decir, que si tienen que llevar unas ovejas a pastar, tienen que llevar su cuadernillo a ver por dónde han pastado o por dónde no han pastado. Igual que ahora, por ejemplo, los veterinarios, ¿no? Igual que el tema, yo insisto, que ahora parece que todo el mundo se acuerda de la limpieza de los cauces y las riberas, pero claro, qué tarde nos acordamos todos de eso, ¿verdad? Cuando además se han destrozado, se han eliminado 300 presas y azudes pues, en este país. Y luego ahora que está llegando el verano, esperemos que no tengamos que hacer algún monográfico de tema de fuegos o de incendios. Esperemos que no tengamos Ya, que hablar esperemos de verdad, en ya- este ya verano vale de de nada de todas esto, estas porque cosas. Es probable, porque que no, así es sea. probable, pero Hay es que mucha masa además forestal. y claro, y no estoy acordando pues de medidas que hemos propuesto siempre y que no informan, ¿no? También, José Ignacio, creo que has comentado algunas de ellas, ¿no? Pues el tema de la limpieza de los montes, los cortafuegos, la ganadería extensiva, pues que pueda pastar y limpiar los montes, ¿no? De manera El desbroce en sí de... Que claro, pues que prácticamente estas cosas están prohibidas. Pero que, Y luego, que- claro, sí, y luego yo creo tenemos... que nadie luego tenemos- prohíbe- Ya termino. Se invierte Sí, mucho porque dinero. le toca- Y luego le tenemos, toca a claro, José Luis y ya somos haremos el tan minuto- absolutamente minuto de naturalistas y oro. verdes que hasta, por ejemplo, hasta producir energía eléctrica queremos fiar todo a las energías renovables y puede pasar lo que ha pasado con el apagón, cuando desgraciadamente tenemos otros Eso lo puntos del dejaremos mundo para otro Para programa. otro punto, claro. Sí. Entonces, que También está muy tiene bien, su estaremos de tema. acuerdo todos, por Claro. supuesto, la conservación La de responsabilidad nuestros de montes y algunas nuestros campos, productoras. pero en el término medio también está la virtud. Entonces, tenemos que poner el foco en el hombre, en la mujer, en nuestros habitantes, en nuestros conciudadanos. Para eso Entonces, están las leyes José Luis, naturales. venga, tú. Nada, quería pequeño comentar un ratito y ya poco en qué pasaremos a situación cerrar el en la parte programa. de abastecimiento de agua y saneamiento están los pueblos, por si alguno va a subir el fin de semana. Entonces, bueno, La Zaila y Villar de los Navarros tienen todo ok, el fin de semana ya se
dejó todo lo que es el abastecimiento solucionado. Que los comercios, los bares Esto. necesitan recuperar Sí, su sí. rutina, Sí, sí. porque si no, volvemos... Los suministros tienen que volver. Almonacid de la Es una- Cuba. y es seguir una prioridad. ingresando en sus negocios. Almonacid de la Cuba está con conexión provisional en superficie, pues claro, tienen que ir las máquinas, entrar a sacar todo. Pues claro, nosotros lo pensamos, digo, qué fácil es, porque no van ya, no, tienen que suministrarse de las tuberías de impulsión, de no sé qué, que no las tenemos aquí, que Limpiarlas, las tienen que creo, traer, yo he hecho un ser cursillo estos gente días. experta. Vale. Azoara y Letús está trabajando ahora en la conexión provisional, ¿eh? Bueno, Un decir ratico que todos tenemos tienen y otro agua, no. todos porque vienen los Sí. bomberos, abastecen desde las dos diputaciones Teruel Pero y- no hay agua con y normalidad no hay. todavía. Luego también hay un problema que los pueblos que se abastecen de agua de pozo hay turbidez, se está analizando desde claro. el departamento de de calidad, de Sí, sanidad también, sanidad pública, el poder que baje esa turbidez y el poder que nos dé un análisis positivo para poder consumirla. Vale, Vinaceite, Almonchuel y Azaila, que mira que son los más pequeños, pues pueden tardar hasta 5 o 6 días más en poder tener la conexión. Y las granjas que hay Sí, allí. las granjas. Las granjas que hay allí. Que... Belchite tiene también un problema que se abastece de su pozo, bien, pero claro, están esperando que se pueda restablecer la tubería que baja de Almonacid, que está trabajando muy mucho la Diputación Provincial porque va por la carretera. También nos han recordado que hay un problema que es que nos faltan vehículos de limpieza y personal, especialidad, y que por eso muchas veces nos preguntamos que mira que estamos en el siglo XXI y que digamos nosotros mismos nos faltan máquinas porque aquí yo veo empresa privada que dice llámame y subimos y limpiamos. El saneamiento, claro, hay que hacer lo mismo. Hay algunos pueblos que ya están todas las redes de saneamientos limpia, pero otras va a ir poco a poco. Desde Paiporta trajeron máquinas Sí. para quitar pues todo el barro seco. ese barro seco que ya se queda en las paredes después de la gran limpieza. Solo ¿no? en estas pequeñas actuaciones o importantes actuaciones en estos pueblos, el presupuesto que ha estimado ya el técnico, el equipo técnico del Instituto de Aragón de Agua, hablamos ya de 1 millón de euros, solo en esto, o sea que Sí, lo que sí, queda sí, por venir. sí, Y un poco, he mirado un poquito desde cuándo, por el tema de prevenir, ¿no? Desde cuándo es obligatorio por ley el que haya un técnico hidrólogo que prevea que en las zonas, que si es zona inundable o no, es una normativa de Europa del año 2007, que aquí se aplica en un Real Decreto en el 2010. Por una cosa me acordaba de lo mismo que fue tan importante la ley de costas. No sé si habría que hacer una ley de zonas inundables y que vayamos y sea de ejecución y ir Inmediata, sí. a los pueblos y decir, mira, esto es zona inundable, Quita, aquí no puedes construir. aquí no puedes, pero no, y tenemos que quitar lo que hay. Y en las ciudades tenemos que también, quitar lo que hay. Y en las Sí, sí, sí. ciudades, que aquí también tenemos alguna Porque las zona catástrofes van a de venir. riesgo. Y mira, y ya por acabar lo que nos ha comentado Diego, ¿verdad? Sí. El tema que me viene muy bien, estaba la semana pasada hablando un poco con gente de educación de Andalucía por el tema de las temperaturas en los colegios, que si yo decía, si es mi empresa privada, me hubieran metido 600.000 euros de multa y me hubieran cerrado la empresa, Por tener que achicharrados a viene los desde el niños. 2010 del Ministerio de Educación, que repercute a las consejerías y a los ayuntamientos, cada uno en su medida, que no podemos acortar el calendario escolar porque es el que es y en junio ya no se puede estar en los colegios, pero que es tan fácil como dotarnos de ventiladores, de climatizadores, Claro. y si hay que gastarse X, se gasta porque En las oficinas no solo por hay. los niños, que también, los trabajadores que están allí. Que es que- Hay un Real Profesores y Decreto los del trabajadores. 97, ¿de acuerdo? Donde establece que dentro de un interior, una oficina, Sí, sí, y 27, entiendo que aquí, más de de 27 grados. Sí, sí, sí. O sea, 31 es algo que no estaríamos en casa a gustos nosotros. No, pero ¿de en mi acuerdo? empresa, por dos, Aquí con Imagínate los unos- focos en mi también empresa me viene la estamos. inspección, me echa una Aquí multa, hoy no somos un ejemplo. me echa yo otra he traído el multa y abanico, luego me ¿eh? cierran la empresa. Así Y, Sí. y aquí no cerramos los yo les digo a los sindicatos de profesores, pero habéis denunciado, sí. como para denunciar, luego no pasas. Pero las AMPA sí que están muy Las activas. Sí, AMPAs pero los están siendo muy profesores- activas. He puesto el pero- ejemplo sí, de sí. Julián Nieto Tapia, pero hay Y en muchísimos muchos colegios centros, que otra están... de las consecuencias del cambio climático. Del del- calor. del Porque calentamiento global. los alumnos volverán en septiembre y hará calor. ¿Eh? No nos olvidemos. Es que estamos además en un O sea- país que no podemos decir, vale, pues adelantamos y cerramos el colegio ya en mayo, pero es que aquí hace calor en octubre. Efectivamente. Sí, es que Sí, no. sí.
Pues bueno, yo os agradecería que en el minutito de oro pues nos va a ver gente, claro, nos van a ver muchas personas y me gustaría pues que le dierais ese mensaje que es no solo el que quieren oír, sino el que realmente que os ciñáis un poco a lo que, para que luego la gente tampoco se frustre y digamos, mira, dijimos, sino lo que vosotros creéis dentro de vuestros grupos políticos y de esta unión que aparentemente y creo que realmente se va a dar en Aragón, y eso facilitará también esas ayudas que han de venir a los vecinos, me parece fundamental, pues un poco qué es lo de desde vuestros grupos políticos, cómo podéis ayudar, ¿no?, a que estas ayudas tan necesarias pues nos reviertan a familias, negocios, agricultores. Óscar. Que es el minuto de oro. Bueno, pues entonces voy a ser muy breve. Es que además, con esto que ha dicho Merche, es que me vuelvo a repetir o vuelvo a reiterar lo que ya nuestro grupo parlamentario, por ejemplo, las Cortes de Aragón, ya propuso e incluyó en presupuestos. Pues son aplicaciones y partidas presupuestarias pues para limpiezas y cuidado de las riberas para minimizar daños por inundaciones. Y lo digo además de forma literal. Y reitero pues incluso las propias palabras de nuestro presidente Jorge Azcón en Aragón, cuando era totalmente remiso, a diferencia de lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana o en Murcia, cuando decía, es que yo no puedo renunciar al Pacto Verde porque yo no quiero que haya problemas con nuestro consejero de Medio Ambiente, porque es que Vox me exige. Bueno, pues es que Vox exige el cuidado de nuestros campos, de nuestros montes y de nuestros pueblos, de no hacer seguidismo de estas políticas ultraecologistas y limpiar nuestros montes, limpiar los cauces de nuestros ríos y hacer una política de sentido común. Es simplemente esto. Y por supuesto también, en vez de ayudar cuando hay unas tragedias en el extranjero, me estoy acordando ahora, por ejemplo, el último terremoto en Marruecos, que por supuesto hay que ayudarles, pero que para eso están las políticas del gobierno central. Pues en este caso, en vez de dedicar ese dinero a ayudas a cooperación exterior a otros continentes, habría que dedicarlo a los nuestros, de nuestra provincia Zaragoza, o de Huesca o de Teruel. Simplemente esto. José Ignacio. Bueno, pues simplemente animar a todos los afectados, insuflarles esa fuerza de voluntad para conseguir que esas ayudas que tienen que llegar sean lo antes posible y que además desde las instituciones se ayude a que las personas puedan hacer esas solicitudes y se agilice lo máximo posible y que no haya una maraña de papeles, de historias que haya que rellenar, sino que entre todas las instituciones se ayude también a conformar todo esto, ¿no? Y bueno, pues eso es lo primero de todo, ya digo, ayudar a esto para restablecer todos los servicios y luego, bueno, pues que la vida fluya por su naturaleza, que la agricultura pues pueda volver a ser agricultura, la ganadería también, la pequeña industria que tenemos, los pequeños comercios, pues los ayuntamientos con la fuerza humana que todos los pueblos tienen, pues salgan adelante. Y luego lo demás, pues ya tendremos tiempo para verlo, que no se nos olvide lo que ha pasado. Y a veces ya digo, hombre, volver a las situaciones iniciales, pues voy a poner dos ejemplos, uno muy lejano y otro muy cercano. Por ejemplo, la Gran Manzana de Nueva York era una selva, te lo dejo ahí como apunte. Pero es que en Zaragoza capital, el Actur, desde la calle Sistoce del Hórreo al final de la Plaza San Gregorio hasta Juslibol, era un sotobosque inmenso. Y no olvidemos que por ahí circula lo que es las balsas del Ebro Viejo, zona inundable, peligrosa. Ahí estamos. Es decir, que pasa en todos los sitios. Nos olvidamos de ello. ¿Por qué? Pues eso ha sido una zona inundada, no por el cambio climático, ojo, porque lo fue hace muchos años. Y lo hemos ganado la naturaleza, no por el cambio climático, porque a veces el humano va cogiendo cosas que no debe de coger. Y luego al final la naturaleza, como es tozuda, vuelve a lo suyo, por lo suyo. Vuelve a demostrarnos reclamará lo suyo. Que está por encima. Mío, ¿no? ¿Y qué hay pero de lo mío? Todo esto sin el cambio climático, cuidado. Sí. Que viene a coger lo que es suyo, eso es. José Luis. Nada, primero acordarme de esos alcaldes, los de estas zonas y las de otros pueblos, y que alguno, como mucho, puede contar con medio alguacil. O sea, no los veo a los pobres teniendo que llamar a mucha gente, porque seguro que los propios vecinos les tendrían una tarde caótica. Decir que Aragón es una tierra de pactos y de acuerdos que ha sido hasta el minuto antes de entrar aquí,
y que yo propondría pues que verdaderamente fuéramos pioneros en eso también y creáramos un grupo de trabajo que fuera pionero, porque se nos va a repetir. Estamos aquí todos los grupos casi representados, Sí. y que contáramos con nuestros sabios. Y nuestros sabios para mí son los técnicos, pero también son las personas que están en los pueblos y en los sitios que siempre decimos, oye, pasa esto, ¿qué hacemos? Y dice, pregúntale a Fermín, que lleva 60 pueblos aquí y sabe cuál es la solución, y cuéntanos, y vas allí, hablas con Fermín y te dice, madre mía, y dice, ¿y tú dónde has estudiado? Y dice, ahí, ¿dónde estás tú? ¿Sabes? En este pueblo. Sí, sí. Que contemos con ellos, y bueno, y decir que aquí han trabajado DGA, DPZ, ahora el gobierno de España a través de la UME, pero que por favor, que las ayudas no sea como siempre, que las da primero la DPZ, la DGA, y el gobierno de España se olvida. Y tenemos los casos de La Palma, los casos de Valencia, que por favor aquí vayamos como vayamos. Bueno, y último apunte. Y Cartagena. Y bueno, y Otro Cartagena. momento, Y último todavía. apunte, Por favor. que no me quería olvidar, que vamos a mandar nuestros técnicos al Museo de Arte de Cataluña para decir que Esto las es pinturas nuestro. pueden venir. Esto es nuestro. ¿eh? Y no vamos a cejar en ello. Y no nos van a engañar como se han engañado hasta ahora, desde el Ministerio de Cultura hasta el patronato del museo. Son nuestras y las podemos traer, que tenemos técnicos súper preparados. Avisa que iremos. Ahí queda Sí, sí. dicho, y iremos todos también. Diego. Bueno, pues desde luego el primer paso es solucionar el problema que hemos tenido este fin de semana. Desde luego el primer paso es ayudar a todos los vecinos y vecinas de los municipios que han afectado, a todos los vecinos de la cuenca de las Aguas Vivas y del resto de pueblos que están en el campo de Belchite y en otras comarcas que se han visto afectadas, pero después llegará el análisis, llegará el momento de analizar lo que ha pasado. Y de verdad que reitero que creo que hablar de que el Pacto Verde, la Agenda 2030, el cambio climático, negarlo o simplemente no tenerlo en la consideración que sea, es peligroso y es negligente. Esto es una realidad, ha venido y ha venido para quedarse, es algo que es un hecho y que son evidencias y que desde luego tienen que ser, como hemos dicho ya antes y no quiero volver a repetirme para que no cambien de canal, no podemos estar ajenos en que nuestras políticas, en nuestras administraciones públicas, en todos los niveles, dentro de las 6 que has comentado antes, tienen que estar dentro como un eje transversal, y no creo que sea propio después de esta tragedia, desde luego, pero sobre todo no creo que sea propio que estemos negando el cambio climático, hablando de cosas o de hechos que pasaron hace 40 o 50 años, cuando las evidencias están aquí. Quiero decirles, la Dana seguramente cuando se desvió el Turia en Valencia se pensó que se había solucionado el problema. Bueno. Jorge, pues yo también estuve viendo en directo los campos y bueno, yo creo que todos los que estáis aquí de una forma u otra habéis tenido representantes que los han visto. Impresionaba. Sí, desde luego, o sea, que la evidencia... Que, o sea, una imagen vale más que 1000 palabras, por eso creo que estáis aquí todos hoy, como estáis, porque si no lo habéis visto, os lo han contado de propia voz. Bueno, pues... Miguel. Bueno, otra vez otro programa que a veces decimos que nos reconcilia, esta tertulia nos reconcilia un poco también con la política. Hemos sido capaces de hablar, de proponer, de plantear soluciones sin entrar a un debate demasiado agrio. Evidentemente todos tenemos algunos diagnósticos, algunas soluciones, algunas maneras de entender la problemática, pero creo que hemos coincidido, y me gusta mucho la idea de José Luis de que Aragón pueda ser una vez más tierra de pactos y marcar el camino de cómo se tiene que afrontar este tipo de tragedias. Solo queda mandar fuerza a la gente de Azuara, a la gente del campo de Belchite, a la gente que ha vivido esta tragedia de cerca, agradecer la solidaridad, y estoy seguro que este fin de semana se van a llenar estos pueblos de voluntarios de Zaragoza que van a ir a ayudar. Y saliéndome un poco del tema de hoy, lo que quiero es rechazar profundamente la corrupción en la política, porque daña a los partidos, daña a la democracia y daña a las personas que creemos firmemente en la política para cambiar el mundo y para cambiar la realidad de nuestros vecinos. Y es profundamente injusto que por unos pocos o por unos cuantos la gente que nos dedicamos con pasión y con amor y con altruismo a la política, pues estemos pasando malos ratos. Sabe Mercedes y nuestros compañeros que yo tenía dudas de venir, pero creo que he hecho bien, porque creo que hemos podido hablar de un tema muy interesante y mandar, como he dicho, un afectuoso abrazo
a los vecinos del campo de Belchite y de Azuara, Pueblo de Mercedes. Pues sí, pues os lo agradezco a todos porque yo creo que desde programas como el nuestro, que creo que son bastante proactivos, o debemos de transmitir esa imagen y quitar esa crispación que por desgracia está llegando hasta zonas como es posible que en pueblos... No hemos hablado de alcaldes, ni serán del PP, ni del PSOE, ni de Chunta, hemos hablado de alcaldes, que todos han funcionado de maravilla con lo que tenían, que ya era bastante. Y daros cuenta de que luego cuando vinieron ya unos, otros, y que es normal, que tenéis que venir todos porque es una situación, pues ya empezaron las crispaciones. Eso es lo que no podemos tener, porque desde luego creo que de verdad en Aragón, y nos interesa a todos los afectados, y creo que también a los políticos, intentar, pongamos nuestro granito de arena en evitar el y tú más, esa crispación, porque además demuestra, lo hemos visto también en Valencia, que no nos lleva a ningún sitio más que a que esas ayudas se retrasen y que los problemas se agraven. Así que esperemos ser en Aragón un ejemplo. Buenas noches, muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Buenas noches a Buenas todos. noches.